Hola, el tema de la clase es la fe por encima de la razón. Leeremos extractos selectos. Estamos en el punto número 4. Extracto número 4 de Rabash. Específicamente a través de la fe por encima de la razón, lo que significa que incluso si siente oscuridad en este camino y aunque comprende que si Malhut iluminara de forma revelada y no de forma oculta, y el cuerpo sintiera la grandeza del Creador, sería más fácil para él ir más lejos y ser recompensado con estar siempre en un estado de trabajo y no tendría descensos. Sin embargo, elige ir por encima de la razón. Sí. Aquí en verdad debemos entender hasta qué punto es importante, a pesar de que no entendemos y a pesar que es difícil y es oscuro, pero sí tenemos la posibilidad de hacer un acto por encima de la razón. Entonces, este es un acto espiritual. En contra del deseo, en contra de la mente, en contra del análisis que podemos dar, pero precisamente elegir algo en contra. Esa es la elección, es una elección dura, quedarse en ocultación y hacer actos, entre comillas, como si no estuviéramos en ocultación, pero precisamente esta dirección es lo que le da a la persona más y más posibilidades de avanzar dentro de la fe. Y esta fe va a ser realmente por encima de la razón y finalmente le va a llevar al éxito espiritual. Entenderá el lenguaje espiritual, entenderá la dirección espiritual y se le abrirá. Se le abrirá. Piti 38. Perdón, 31. Cuídense de que no aparezcan símbolos de interrogación. Fue una equivocación. Ok, sí, Gilad. Entonces, ¿es posible decir que el deseo de estar revelado todo el tiempo también viene del ego? No justifica, por supuesto, el deseo de revelar el Creador viene de nuestro deseo de recibir. Gilad, entonces todo el proceso que pasamos de trabajar por encima de la razón es correcto y no pensar, sí, por supuesto, porque queremos anhelar a la posibilidad de otorgar y esta posibilidad de otorgar no es... No tenemos un estado revelado. Si el estado estuviera revelado, harías esto porque está así revelado y no es porque tú quieres dar o otorgar. Esto se va a aclarar poco a poco hasta que se construyan en nosotros las primeras vasijas de otorgamiento, pero aún estamos como entre el cielo y la tierra. Eso se va a ir construyendo, solamente hay que continuar. ¿Está bien? Pregunta de Kiev. En continuación con la pregunta, yo creo que Rabash escribe aquí a un grado más elevado cuando está la posibilidad de recibir la grandeza de Boré y las fuerzas que vas a tener, pero a pesar de todo, uno elige de trabajar por encima de la razón. ¿Qué es ese estado, Rab? Que cuando tengo la posibilidad de trabajar en la razón, yo voy por encima de la razón. Yo no quiero ninguna prueba, ninguna sensación, entendimiento en el corazón o en la mente. No quiero nada, solo quiero la posibilidad de hacer actos de los cuales otorgo al Creador.
Solo esto quiero, nada más que este acto. No entender ni sentir, solo mi resultado debe estar no en mí, sino en el Creador. Focus Group. Entonces, sobre el tema de este tema con la revelación, entonces, ¿cómo ver este tema? Digamos, porque estudiamos en la mitad, que en el extracto, en la mañana, que en el extracto número 1, cuando eso fue lo que lo hizo apto para revelar esa luz. Ese es el tamaño de la revelación. ¿Qué es lo que hay que revelar? Rab, después de que la persona tiene fe, y entonces también la revelación de Boré se hace a través de la emuná, porque ya tiene ese cli, reciben este cli la luz de Jochma, porque la revelación del Creador es correcta, pero antes de esto es imposible. Pregunta. Yo pregunto, ¿cómo describir el estado de revelación del rostro? Gilui Panim. Rab, el estado de Gilui Panim es que no sé cómo decírtelo. Es que en realidad hay una revelación que es a través de la luz de Hasadim y hay revelación que también incluso en Or Jochma, tanto Katnut como Gadlut, 2 grados. Otorgar por otorgar o recibir para otorgar. Un justo que no es completo y un justo completo. Y como esto se descubre, se revela, se hace a través de mi capacidad de hacer actos con los ojos cerrados, incluso si esto se revela. Pregunta. Y a esto debemos anhelar, nada más, solamente a la revelación en el grado de Katnut, solamente trabajar en Hasadim Rab. Tener la fuerza. Es más correcto decirlo así. A mí no me gusta hablar de los grados porque aún no estamos en ellos. Tener la fuerza para poder trabajar en lo que estoy, solo hacer actos de otorgamiento. Eso. Hebrew 10. Rav, sobre esta técnica de la sabiduría de la Kabbalah de por encima de la razón, ¿cuál es la novedad en relación a la relación entre las personas, en relación a antes de que se revela? ¿Cuál es la novedad de este tipo de técnica? Rav, la novedad es que se nos abre la capacidad de adquirir vasijas de otorgamiento, vasijas espirituales. A eso se le llaman vasijas por encima de la razón. La fe, la fuerza de Binah, la fuerza de otorgamiento, que sea más que la fuerza de Malhut. Pregunta, es decir, para poder arreglar a las personas en la conexión correcta de amor, deben conectarse entre sí en una forma de por encima de la razón. Yo no añadiría aquí la conexión de amor o todo tipo de cosas, eso confundo. Yo digo que necesitamos ver nuestro trabajo, el final de nuestro trabajo, el resultado de este, en que hagamos actos de otorgamiento sin base, sin pruebas de que vale la pena, que es bueno, sino que la fuerza de otorgamiento sea para nosotros el tesoro. Y eso es lo que queremos adquirir y no perderlo y solamente usarlo. Tel Aviv 4.
La fe por encima de la razón se siente en la persona solamente en el alcance espiritual. Rab, la fe por encima de la razón es el alcance espiritual en sí. Emuná lemala min leadat. Fe por encima de la razón. Estas palabras quiere decir que Bina está por encima de Malhut. Emuná lemala miadat. Que cuanto yo elevo la fe, la emuná por encima de la razón, la fuerza de otorgamiento por encima de la fuerza de recepción, Bina por encima de Malhut en relación a esto, abro mi cli espiritual. Hedera 1. ¿Qué es la razón superior que debemos adquirir? Dat Elioná. Rab, eso no es para ahora. Dat Elión, Dat Tachtón, Dat inferior. Eso ya lo aprenderemos en el Parzuf que hay aquí. Un Dat Elión, un Dat Tachtón, Galgal Tainaim, Ahab, que se dividen también en Galgal Tainaim y Ahab. Y en Ahab también se dividen en Galgal Tainaim y Ahab de Ahab. Y entonces tendremos todo tipo de discernimientos adicionales. Por ahora no vamos a entrar en esto. Gracias. ¿Está bien? ¿Puede preguntar? ¿Es posible llegar a un trabajo por encima de la razón fe, por encima de la razón sin la revelación del mal? Rab, no sé por qué tenemos que entrar en todo ese tipo de análisis mentales. Necesitamos simplemente en cada momento aspirar a la construcción del Kli Binah por encima del Kli de Malhut, que la fuerza de otorgamiento sea preferible para nosotros que la fuerza de recepción, que siempre querramos dar en lugar de recibir, que en cada parte donde entre nosotros realizamos o hacemos algún tipo de acción o relación entre nosotros, primero que nada queremos usar la fuerza de otorgamiento por encima de nuestro ego. A eso se le llama fe por encima de la razón. Yo los entiendo, digamos, yo también cuánto pasé sobre esto y que no entendí hasta que comencé a sentir un poco y hasta que esto venía, desaparecía y de nuevo desaparecía. Es como algo que enseña a la persona para toda la vida. Pero no tenemos opción. Necesitamos escuchar cómo construir esta relación, este Kli, y así avanzar. Y no nos va a ayudar decir, va a venir después. No, es ahora la posibilidad para cada uno y para todos juntos anhelar, entender, aclarar, sentir, llevar a cabo nuestra relación a toda la realidad, que dentro nuestro, entre nosotros, la fuerza de otorgamiento esté por encima de la recepción. En todo Bnei Baruch, en todas las relaciones entre nosotros, así tenemos que tratar de pensar, de sentir, de dirigirnos. Está claro, ¿cierto? Canadá. Una pregunta de un amigo. ¿Cuál es la diferencia entre fe por encima de la razón y dat, razón? Dat es lo que se recibe en la vasija de recepción. Emuná es lo que está por encima de las vasijas de recepción. Y así queremos formar, ordenar nuestro trabajo, que para nosotros el otorgamiento esté por encima de la recepción. Emuná lemala miadat.
El amigo preguntó Dat como religión. Rab, no, eso no tiene ninguna relación. La religión no es Dat, religión. No, es que en hebreo Dat y Dat es muy parecido. Está hablando de religión. La pregunta era sobre la religión. Rab, no, eso no tiene relación. Eso puede confundir a las personas, pero también se escribe de otra forma en hebreo. Hay Dat, Dalef, Tav, religión, y Dalet, Ayin, Tav. Son dos palabras diferentes. Pregunta de Almata 1. Спасибо, учитель. Рав, основа веры нашей в Кабале, вера во что? La base de nuestra emuná en la sabiduría de la Kabbalah es una emuná, una fe en que, Rab, anota ante ti, que siempre esté ante tus ojos. Emuná es igual a otorgamiento. Dat, Shabe, Ashpa. Perdón, emuná, fe, es otorgamiento. Nosotros no creemos tal como las personas comunes. Para nosotros, el otorgamiento es la misma cualidad que necesitamos alcanzar a cualquier precio y usar esta fuerza. Y con esta fuerza que adquirimos, el otorgamiento por encima en la fuerza de otorgamiento vamos a poder otorgar al Creador, vamos a poder sentirlo, acercarnos a Él, identificarnos con Él, etc. Es la fuerza de otorgamiento. PT4. Petah Tikva 4. Sobre cada acto de otorgamiento hay que hacer sobre esto antes Tzimtzum. Rab, eso lo vamos a hablar después para no confundirnos. Debemos adquirir la fuerza de otorgamiento y eso para nosotros debe ser más importante que la fuerza de recepción. A eso se le llama emuná, por encima de la razón, es decir, la fuerza de otorgamiento por encima de la fuerza de recepción. No entendí la pregunta. A través del grupo, a través de la plegaria durante el estudio. PT 35. PT 35. Gracias, Rab. ¿Es posible preguntar sobre el punto número 3, por favor? Rab, no. Norte 2. ¿Cómo sostener el estado de fe por encima de revelación y no que se de nuevo? ¿Cómo sostener el estado de fe por encima de la razón y no de revelación y de desaparición? Rab, no puede ser, siempre viene y se va. Para que tú renueves y agrandes estos discernimientos en ti, para que estés acostumbrado a ello, para que se determinen en ti de una forma permanente más y más. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. No es simplemente que estudiamos un tema y después lo dejamos. Aquí no hay lo que dejar. Aquí debemos simplemente reconocer este discernimiento que es el principal discernimiento espiritual. ¿Está bien? Pregunta de Carmiel.
Gracias, Rab. Una pregunta de un amigo. ¿El juego por encima de la razón acelera este estado? Rab, el juego por encima de la razón, por supuesto que acelera nuestro esfuerzo al estado de fe por encima de la razón. Todo el tema de ese juego en el que nos desarrollamos es en esa misma dirección, como niños pequeños. Можно еще вопрос? No. Раф, когда-то я задал вопрос. Otra pregunta. Una vez le hice una pregunta y usted me dio un consejo: hacer algo por el otorgamiento y ver cómo mi ego reacciona. No importa qué es lo que haga, no encontré ningún lugar en el que pueda hacer un otorgamiento limpio. Siempre hay una gota de ego. Entonces, ¿cómo es posible llegar a la fe por encima de la razón si en todos mis actos está el ego? Rab, es correcto, pero aún estamos en todo tipo de fuerzas que actúan sobre nosotros y a fin de cuentas hay que continuar y eso va a actuar en nosotros y nos va a dar un clic por encima de la razón de forma fija y ese va a ser el grado espiritual que vamos a adquirir. Bulgaria 1. Раф, казахте, че и вие не сте разбирали, докато не сте почувствали. Какво трябва да почувстваме, за да влагаме Usted dijo всички да бъдем в грижа? Usted no entendió hasta que no lo sintió. ¿Qué es lo que tenemos que sentir para dar todas nuestras fuerzas y estar en una preocupación del uno hacia el otro? Tratar incluso, si no entendemos cómo se hace, pero hacemos actos de, entre comillas, que es como si estuvieran en fe por encima de la razón. Vamos a estudiar esto de los próximos extractos. ¿Está bien? Pregunta. Tenemos la sensación de que sí tratamos. Entonces, ¿cómo salir de ese círculo? Nos falta la alegría de que ustedes actúan en ese juego espiritual, que están ahora adquiriendo la fe por encima de la razón, que ustedes se preparan, cuando se preparan, la fuerza de Binah se revelará en ustedes. Pregunta de Kabiu For. Rav, does faith above reason becomes a screen? Si la fe por encima de la razón se transforma en masaj, aprenderemos esto después. Tú puedes pensar por ahora que sí. Pregunta. Dnieper. Usted dijo que la fe es igual al otorgamiento, pero no quiere decir que nosotros cambiamos la palabra por fe por la palabra otorgamiento. Entonces es posible decir que el otorgamiento está dentro de la fe, nosotros recibimos el otorgamiento y que no podemos llegar. Rab, yo no quiero darme vueltas en esto, porque de esto después de un minuto ya no te va a quedar nada. Estamos hablando solamente del acto en sí, eso, a la cual nosotros anhelamos. PT 20. Раф, у нас есть первоисточники, есть два учителя. Tenemos las fuentes, tenemos el maestro, y por el hecho de que recibo sobre mí la mente del maestro y las fuentes quiere decir la fe, Rab, no. Tú no es, digamos, nosotros estamos hablando de la forma de otorgamiento que tenemos que tratar de determinar en nuestras acciones por encima de la fuerza de recepción a la cual nos atraemos de forma natural. Pregunta de PT 29.
Gracias, Rab. Ir en fe por encima de la razón es más esfuerzo interno o es más una petición del Creador que me dé las fuerzas para esto. Rab, es un esfuerzo interno y una dirección hacia el Creador para que me ayude. Pregunta de Darom 1. ¿Necesitamos revisar todo lo que recibimos de arriba? Revísalo. Todo lo que tú recibes, lo recibes de arriba. Revísalo. Pregunta, si necesitamos revisarlo, ¿eso cae en la recepción? Rab, yo no sé de dónde tú tomas esto de revisar así, o sea, ¿de dónde tienes esto? Ustedes se dan vueltas así como filósofos. Bla, bla, bla. Te dicen simplemente, trata de trabajar con vasijas de otorgamiento como si las dominaras. Trata de sobreponerte a tus vasijas de recepción y crear relaciones de otorgamiento. Eso es todo. Sin vueltas adicionales. Solo esto. Pregunta de mujeres de Almata. ¿Qué quiere decir que yo me relaciono con un amigo, la Desana, en fe por encima de la razón? Rab, quiere decir que yo los justifico. Los justifico en todo. Pregunta de mujeres de Sochi. En nuestros encuentros con las amigas, yo trato de trabajar en fe por encima de la razón, como usted nos dijo, justificar todo. Pero junto con esto, el ego me dibuja otras cosas. Entonces, ¿cómo ver la verdadera carencia de ellas? Rab, debes tratar de amarlas. Entonces, no vas a sentir que están en algún tipo de defecto o en entendimiento, relación. Sobre todas las transgresiones cubrirá el amor. Es decir, te falta solo el amor. Mujeres de Piti 100. Gracias, Rab. Mi petición para pasar de un estado al otro, en el que digamos, un estado donde siento odio. Rab, yo no escucho nada. ¿Qué es lo que hay que hacer para que pueda escuchar? Hablen como... perdón. Pregunta. La petición de pasar de un estado, digamos, de un estado de amor a un estado de odio, o al contrario, esa petición es lo que me hace crear la fe. Sí. Pregunta de mujeres Internet. De Almaty 1 preguntan, ¿cómo se verá la decena si las veo en fe por encima de la razón? Rab, se verá como un grupo correcto que está conectado y que está por revelar al Creador dentro de sí. Piti 24. ¿Cómo ayudar a los amigos a sostener en el deseo y por encima de la razón? ¿Qué ejemplo dar? Rab, ¿cómo ayudar a los amigos? Solo con el ejemplo, con la plegaria, todo lo que estudiamos. Mostrarles que así tratamos de hacer y la verdad que todo este trabajo en fe por encima de la razón se atrae hasta el fin de la corrección todo el tiempo, solo que de diferentes formas más avanzadas. Mujeres de Haifa 9.
אז אין שאלה. No hay pregunta. טוב. גלעד, נמשיך. Gilad, continuemos. Punto número 5. Cuando uno puede ir con los ojos cerrados por encima de la razón y creer en la fe de los sabios e ir hasta el final. Esto se denomina Ibur, que no tiene boca. Ibur significa que dice nivel de Malhut, que es la pequeñez más restringida posible, llamada Ibur, que proviene de Evra y Dinim, enojo y juicios, que el texto dice, y Dios entró en Ibur, gestación, en mí para ustedes, que debe interpretarse el asunto de Evra Bedinim debido a que uno tiene que ir con los ojos cerrados por encima de la razón. El cuerpo se opone a dicho trabajo. Por eso, uno tiene que sobreponerse siempre. Por eso, uno tiene que sobreponerse siempre, que es lo que se llama Evra, enojo y furia y dificultad. Pues es un trabajo difícil estar todo el tiempo sobreponiéndose para anularse al superior y que el superior haga de uno lo que el superior desee. A esto se llama Ibur, que es la pequeñez más restringida posible. Rab, es decir, ir siempre en sobreponerse, anularse al superior, que el superior haga de él lo que quiere, a eso se le llama Ibur. Todo tipo de acciones por encima de Ibur, Katnut, Gadlut, eso ya será más después, con la participación por parte del inferior. Pero, de nuevo, punto número 5. Cuando uno puede ir con los ojos cerrados por encima de la razón y creer en la fe de los sabios e ir hasta el final, esto se denomina Ibur, concepción que no tiene boca. Ibur significa el nivel de Malhut, que es la pequeñez más restringida posible, llamada con el nombre de Ibur, que viene de la palabra Evra y Dinim, enojo y juicios. Según lo escrito, y Dios entró en Ibur, en mí para ustedes, que debe interpretarse el asunto de enojo y juicios, debido a que uno tiene que ir con los ojos cerrados por encima de la razón. Entonces el cuerpo se opone a dicho trabajo. Por eso uno tiene que sobreponerse siempre, que es lo que se llama enojo y furia y dificultad. Pues es un trabajo difícil estar siempre sobreponiéndose para anularse al superior, para que éste haga de él lo que quiera. Y a esto se le llama Ibur, que es la Katnut más restringida posible. ¿No hay preguntas? Ok, esto es en realidad un extracto muy práctico que tenemos que tratar de llevar a cabo entre nosotros, que a pesar de las fuerzas de oposición, tenemos que tratar entre nosotros construir una conexión tal que haya entre nosotros la capacidad de otorgar uno al otro fuerzas, despertar, seguridad, y entonces todos juntos podremos dirigirnos al Creador. A eso se le llama sobreponerse por sobre los deseos que se despiertan en nosotros en oposición a la espiritualidad, y entonces podremos anularnos ante el superior. ¿Está bien?
Ok. Piti 7. ¿Cuál es esa relación con el superior para que éste haga lo que él quiera? Anulación, la anulación en sí, la anulación del yesh. En cada grado, en cada estado, es una forma diferente, pero ese es el propósito. La anulación. Pregunta. ¿Y cuál es la reacción en relación a cada cosa que el superior hace? ¿Simplemente es anularse? Rav, sí. ¿Por qué no hay nadie más que él? Pregunta, Moscú 1. Да, спасибо, Раф. В попытке присоединить к себе желание товарищей, которые... En la experiencia de la experiencia del amigo que está fuera de mí, si puede haber un estado en que todos los estados físicos los cambié para deseos del prójimo. Rav, no hablamos del trabajo de esta forma. Escucha lo que decimos. No estaba escrito sobre esto nada. Queremos ayudar a los amigos solamente a dar más importancia al acto de otorgamiento y ayudarnos entre nosotros y hacia el Creador. Eso es todo, sin ninguna forma física. No trabajamos aún con esto. Moscú pregunta. Usted dijo una vez, ustedes son capaces de hacer tzimtzum sobre todos los deseos. Realmente así lo digo. Rav, yo no me acuerdo lo que dije ni en relación con qué, pero en el momento que yo te digo que no vale la pena pensar en esta dirección, pero tú continúas pensando en eso. Eso es lo que veo y no vale la pena. Moscú 6. Gracias. Una pregunta de un amigo. El acto sobre de todas las transgresiones cubrirá el amor y emuná por encima del amor. ¿Es la misma dirección? Por supuesto que es la misma dirección, pero no es lo mismo. Pregunta de Volga. En el extracto que leímos ahora está dicho que es un trabajo duro, pero junto con esto decimos que si el trabajo lo ves muy duro, seguro que a lo mejor no es la maleta correcta que arrastra, es decir, que no estamos trabajando hacia el Creador. Puede ser que de forma teórica es así, tienes razón, pero la verdad es que es solamente ante de la decisión. En el momento que decidimos ir por encima de la razón, no hay ninguna dificultad. Comenzamos a sentir que es fácil. Es exactamente lo que se habla ya de la maleta, que si la maleta es correcta, entonces tú vas por encima de la razón. La maleta es como un balón, esos globos que vuelan y que te lleva hacia arriba y que no tienes que arrastrarla desde abajo. Pregunta de Latín 2. Gracias, Rab. El texto dice que es por eso que uno tiene que sobreponerse siempre con lo que se llama enojo, furia y dificultad. Y la pregunta es si uno se puede sobreponer con agradecimiento, alegría y subyugación. השאלה היא אם בטקסט כתוב על זעם, איבה ודינין, האם אפשר להתגבר בשמחה ולא בכעס? No podemos sin estas emociones porque estamos en estados en que sube en nosotros un deseo de recibir más grande que no había antes y debemos añadir sobre esto el deseo de otorgar que tampoco estaba. Y entonces estamos de forma intermitente en situaciones de aumento del deseo de recibir de forma que estamos, sí, en enojo, en furia, en dificultad.
Necesitamos pasar por estos estados, sí. Y no podemos hacer con esto nada, sino que llega a nosotros desde arriba de la providencia superior. Pero junto con esto, avanzamos, que son estados que vienen a nosotros desde arriba y tratamos de elevarnos por encima de esto. ¿Quién quiere llegar a la espiritualidad, a sentir una realidad superior que es opuesta a este mundo, donde allí actúa la fuerza de otorgamiento, de conexión, de amor, y no la fuerza de recepción, burla, desconexión, egoísmo? Entonces, de rechazo, tal como con nosotros. Entonces debemos escuchar que es la fe por encima de la razón, que es levantar las fuerzas espirituales por encima de las fuerzas materiales. ¿Está bien? Florida. Yes, good morning, Rav. Buen día, Rav. What am I annulling to when I annul before the upper one? ¿Hacia qué yo me anulo cuando me anulo ante el superior? ¿Hay algún tipo de voz interna la cual yo escucho o que simplemente debo ir de una forma según lo que los cabalistas nos dicen? Rab, tú debes aprender de lo que los cabalistas escriben y tratar de llevarlo a cabo. Porque tal como un bebé, como un niño pequeño que no tienes mente y lo que dice el superior es lo que tú quieres hacer. Porque en realidad él es tu cabeza. Piti 100. Digamos, si hay algo en lo cual yo fracaso todo el tiempo de una forma permanente, es mi falta de capacidad de creer por encima de la razón. Cada vez que estoy allá, incluso un poco, la razón llega con cientos de excusas y anula esto de forma inmediata, porque yo veo que hay amigos que les es más fácil. Entonces, ¿cuál es la patente para callar la razón, a callar la lógica y estar por encima de la razón? Porque la emuná es igual al otorgamiento. Entonces, si no tengo esto, es realmente frustrante. Rab, bajar la cabeza y pedir por conocer la fuerza de otorgamiento. Eso es todo. Que a pesar de todo lo que pasa, tú quieres conocer la fuerza de otorgamiento para conectarte con esta, para conocerla, para hacer algo según esta fuerza. Eso es lo que tú pides. Pregunta, ¿por qué el creador del mundo le da esta cualidad como algo ya nacido y a alguien diferente no le da esto? Rab, para que tú lo envidies, porque la envidia es una fuerza de desarrollo muy grande. La envidia, la pasión y el honor sacan al hombre del mundo inferior al mundo superior. Gracias. Continúa y que tengas éxito. Mujeres de Moscú 20. Спасибо, дорогой Рав. Вот в этом отрывке разгневался Творец. En el extracto que leímos, y sobre quién el Creador, eso no importa. Estamos tomando extractos de un artículo grande y eso no tiene relación con nosotros. Dios entró en Ibur en mí para ustedes, es la pregunta que hizo ella. Pregunta.
Escuché ahora que fe por encima de la razón es también una dirección, una petición de ayuda. Yo tenía una descripción que fe por encima de la razón la recibimos como un proceso, es decir, no es un medio sino la meta, o que no entendí correctamente. Rav, entendiste todo correctamente. Emuná por encima de la razón es la fuerza de otorgamiento que debe tener la persona por encima de la fuerza de recepción. Y por eso, así esperamos que esto esté en nosotros y trabajamos para que esté. Pedimos, hacemos todo tipo de actos. Pregunta. Una pregunta de un amigo. ¿La fe por encima de la razón y buscarse a uno mismo es lo mismo? Sí, es posible decirlo así. Muy bien. La pregunta de mujeres de Toronto. Good morning, beloved Rav and beloved friend. Buen día, querido Rav. Es normal sentirnos locos cuando decidimos no temer o enojarnos y tomar una decisión consciente para elevarnos por encima de la razón. Rav, ¿por qué no? Si aprendemos que es la cualidad del Creador y queremos llegar a la igualdad de forma con Él, entonces para mí la cualidad de otorgamiento es la cualidad de otorgamiento que está por encima de mi cualidad de recepción, como un sándwich. Y entonces resulta que así pido, así quiero tenerlo. Sí. En esto no hay nada extraño. Simplemente la fuerza de Binah tiene que estar por encima de la fuerza de Malhut. Así queremos construir nuestro Kli. Digamos, tengo solamente el deseo de recibir. Dentro del deseo de recibir, que soy completamente yo, quiero tener también el deseo de otorgar. Y el deseo de otorgar que esté por encima del deseo de recibir. Eso es todo. A eso se le llama Emuná Lemala Miadat. Y por supuesto que cada vez me voy a olvidar de esto y no voy a saber. De nuevo tengo que recordar hasta que esto se vista en mí y se establezca en mí. Y entonces sabré de qué se trata y cómo debo cada vez agrandar el Kli de la fe en mí. Pregunta. Здравствуйте. Вот мы говорили много о том, как подниматься выше знания над плохими состояниями. Hablamos mucho sobre cómo elevarnos en fe por encima de la razón en estados malos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en situaciones positivas, de calidez? ¿Cómo elevarnos por encima de esto? Rav, queremos que en cualquier estado tengamos un Kli de otorgamiento más grande. Eso es todo. Eso es todo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir mujeres de Moscú sin número? Tenemos dos preguntas. Hablamos sobre que no pedimos la revelación del Creador, sino que la ocultación es mucho más importante. Pedimos la cualidad de otorgamiento. Entonces, ¿la cualidad de otorgamiento y la revelación del Creador es lo mismo? Rav, no, porque la cualidad de otorgamiento que pedimos es nuestro Kli y la revelación del Creador en nosotros es el llenado.
dentro de este cli. Todo el resto piénsenlo. Можно и второй вопрос, Лена? Ну, быстро. Да, здравствуйте, Рав. Una pregunta adicional. Я натыкаюсь часто Shalom на Rav, стену такую, которая похожа, yo например, вот когда choco contra una pared y es similar como en el mundo físico, que si hay algún tipo de espacio particular para cada uno y que no hay permiso para entrar en la particularidad de uno, transgredir su libertad. Entonces, cuando yo es como que choco contra esta pared, que es como un espacio personal, de ese anhelo al Creador, Rab, yo no entiendo qué relación hay una cosa con otra sobre lo que estamos hablando ahora. ¿Qué relación hay entre esto? Que yo debo entrar dentro del amigo o no entrar. ¿Qué relación hay? Pregunta. Resulta que en mí, como que se descubre la fe y la fe por encima de la razón, y la fe debe anhelar a tener un anhelo en común. Es como una pared personal. ¿Yo pienso correcto o no? ¿Cómo sobreponerse a esta pared? Rab, solamente pedir. Eso es lo que te puedo decir. Solo pedir. De esta forma podemos pasar todas las limitaciones y obstáculos. Solo pedirle al Creador que nos ayude. Aún más y aún más a armarse con la fuerza de otorgamiento. Eso es todo. Pregunta de Mujeres de Italia 8. Buongiorno Rav. Buongiorno. Buongiorno. La domanda di decina. La fede sopra la ragione. La pregunta de la decena. La fe por encima de la razón. Tiene dentro el deseo de otorgar sin ningún cálculo. Sin ningún cálculo. ¿Eso nos acerca al Creador cuando nuestra intención no es completa? Rab, Boré recibe todas nuestras direcciones o peticiones si están con la intención buena, correcta de acercarnos a los amigos o a Él. A Él la intención es a través de los amigos a Él. Si nos dirigimos de esta forma, con esta intención, seguro que actúa. Y todos nuestros actos, todas las peticiones se llevarán a cabo. ¿Está bien? Pregunta de Mujeres de Kafkaz. Вы сказали, что нам не хватает наслаждения от игры в отдачу. Как снять напряжение от того, что Usted dijo que nos falta el placer de ese juego. ¿Cómo bajar esa tensión de que yo no consigo tener éxito en este juego y envidio a la amiga? Rab, es muy bueno que tú envidies a tus amigas. Eso ayuda a avanzar mucho. Muy bien. Una persona que valora a los amigos tiene envidia hacia esto. Y eso es muy bueno. Eso lo ayuda a avanzar. Entonces, mucho mejor. Pregunta. ¿Qué tipo de placer es en este juego? El placer debemos recibirlo por el hecho de que tenemos un buen deseo a los amigos y a través de ellos un buen deseo al Creador. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Pregunta de Woman Mac Israel. Добрый день, Рав. Скажите, пожалуйста, веря в высшее знание, мы целый день работаем, отдаем полностью. En fe por encima de la razón trabajamos todo el día, nos esforzamos, damos todo de la decena. Pero ¿dónde está acá la restricción? ¿Dónde está aquí la anulación? ¿O que no entiendo correctamente? Rab, sí. Ustedes todos lo dan a la decena. Entonces ya no hay una pregunta sobre la restricción. No hay pregunta sobre esto.
Y si no se restringen a sí mismas antes, entonces, ¿cómo puede haber otorgamiento a los demás? Piensa como preguntas. Pregunta. A lo mejor hice una pregunta no de la forma correcta. Simplemente hablamos el hecho de que debemos anularnos hacia la decena. Y si yo me anulo hacia la decena, siempre hay un estado así en que debo trabajar, despertar. Entonces, ¿dónde está aquí la anulación? Yo anulo mi deseo de recibir y me relaciono con ellas solamente en otorgamiento, solamente para ayudarlas a elevarse aún más en otorgamiento recíproco, en una conexión recíproca entre todas. Debes pensar bien. Pregunta de Rusia 6, mujeres. Здравствуйте, Раф. Вопрос по отрывку. Что значит, что у него нет рта? Una pregunta según el extracto. ¿Qué quiere decir que no tiene boca? ¿Qué es ese estado de no tener boca y cómo usarlo en el trabajo? Rav, se calla porque incluso si tiene quejas del estómago desde adentro, muchas quejas, pero cierra su boca y no pregunta ni habla, hace el esfuerzo para no venir al Creador con quejas. Sí, con quejas. Ok, nos queda solo mujeres de Polonia. Добрый день, Раф. Если мы будем все время в постоянной молитве, это будет Si todo el tiempo, en cada momento voy a estar en una plegaria, eso es Rab. No, eso no quiere decir que nos sobrepongamos. Es una parte de sobreponerse, pero aún no. Tienen que estar lo más posible en la plegaria, pero ver si tienen también la respuesta de la plegaria. Mujeres de Kiev. Здравствуйте, Раф. У нас вопросы десятки. Если нет хисарона... Una pregunta de la decena. Si no existe una carencia en el cli de la recepción, entonces ¿sobre qué construir tzimtzum? Rab, ustedes no deben pensar sobre las restricciones tzimtzum, sino sobre la conexión entre ustedes. Las tzimtzum por ahora deben hacerse solo sobre la forma egoísta particular de cada uno, que queremos conectarnos. Y entonces nos elevamos por encima del ego de cada uno y así queremos conectarnos entre nosotros. Pregunta de mujeres Mac 22. Здравствуйте, дорогой Раф. Здравствуйте, мировой Кли. У нас такой вопрос. А вот если мы видим, наблюдаем, что важность стремления... Si vemos que la importancia y el anhelo por la fe en algún momento comienza a bajar, a descender. ¿Cómo nos sobreponemos a esto? ¿Cómo ayudamos a sobreponernos para que esto realmente sea palpable? Rab, al menos leer estos extractos y hablar entre ustedes hasta cuánto pueden ayudarse unas a las otras. Eso. Hay otras cosas, pero hablen de esto, cómo nos elevamos por encima de esto. Pero lo mejor es si aprenden estos extractos y estudian. ¿Está bien? Mujeres de Almata. Здравствуйте. У нас вопрос. Как преодолевать боль, страдания от ненаполненности очень сильных желаний? Sobreponernos al dolor y sufrimiento por el hecho de que los deseos no se llenan.
¿Cómo transformar esto en fe por encima de la razón? Rab, yo no creo que hay que desconectarse de los diferentes deseos que tiene la persona. Comida, sexo, familia, honor, deseo, conocimiento. Hay que dar lugar para esto. No somos ángeles, somos personas. Y por eso traten de estar a esto, en estos estados. No hay no, uno no puede ser como un monje, es decir, desconectarse de todos los deseos, sino que solamente hay que ordenar en ellos la importancia, pero usarlos todos. La persona debe estar en la familia, con el trabajo, en todo tipo de cosas. Debe vivir esta vida, este mundo también. No estar completamente desconectado de todo. ¿Bien? Mujeres de Moscú 20. Hola, Rav. Díganos, por favor, ¿cómo en la decena, de forma práctica, podemos considerar el otorgamiento por encima de la recepción? Rav, hablad acerca de ello todo el tiempo, cuanto más podáis, y veréis en qué medida ocurrirá, sucederá. Yo os miro y eso sucederá. Petach Tikva 24. Pregunta, si la fe es otorgamiento, entonces, ¿por qué los cabalistas utilizan en sus escritos la palabra fe? ¿Cuál es el discernimiento? Rab. Fe es la fuerza de otorgamiento, de Binah. Tenemos que empezar con eso. Y después esta palabra se tomó y se atribuyó a las religiones. Pero eso es otra cosa. Hablamos acerca de fe, que es la fuerza de otorgamiento. Y eso es todo. Fe por encima de la razón no es fe por encima de la religión, porque la religión no tienes fe. Cuando ellos piensan en la fe, es como que aceptan algo como existente, sin ninguna prueba. Y nosotros no. Nosotros queremos adquirir la fuerza de la fe, Binah, y traerla por encima de la fuerza de Malhut, de la razón, de la recepción. Pregunta. Entiendo. Entonces no hay nada más adicional. No hay nada adicional. No hay nada adicional, dice Rab. Eso es en la sabiduría de la Kabbalah, sí. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos estudiando, dice el amigo. Sí, dice Rab. Vamos a ir a las preguntas de Internet de las mujeres. Desde Moscú 8 pregunta cómo activamente adquirimos la fuerza de otorgamiento. Rab, nos preocupamos solo de eso y nos ocupamos solo en eso. Y además, diría, ir otra vez sobre los extractos, sobre los fragmentos que hemos leído y solo con la conexión a través de nosotros y con la plegaria al Creador para que esta conexión tenga lugar y así adquirimos la fuerza de otorgamiento. Desde Petach Tikva 10, ¿cómo hacemos esta decisión de ir por encima de la razón? ¿Cuál es ese punto de decisión en la persona? Rab, si queremos ir al mundo superior desde nuestro mundo inferior,
tenemos que elevar la fuerza divina por encima de la fuerza de Malhut. Fe por encima de la razón. Otra pregunta de Mac 21. ¿Qué ocurre en nuestro corazón cuando queremos salir de nosotros y anular nuestro deseo de recibir? Rab, ¿qué ocurre? Recibiremos la fuerza de Binah y gradualmente se impregnará en nosotros, se revelará en nosotros. Y eso es lo que se llama que nos convertimos en un ubar, en un embrión espiritual. Y somos pequeños y después nos desarrollaremos y seremos más grandes espiritualmente y nos pareceremos al Creador completamente. De Petah Tikva 7, ¿cómo sabemos que nos estoy anulando ante el Creador y no ante mi ego? Rab, si estás en un grupo y operas a través del grupo, entonces te estás anulando ante el Creador. Desde Mac 40, ¿cómo activamente o qué acciones hacer en la decena? ¿Cuál tiene que ser mi grito al Creador para que las amigas reciban fe por encima de la razón? Rab, quiero abrazarlas y ayudarlas para que juntas nos elevemos a la fuerza de conexión y amor mutuo y otorgamiento mutuo y sentirnos así entre nosotras y así sentiremos la fuerza de amor, la fuerza del Creador entre nosotras. No escuché. De lo que leímos en el extracto, ¿qué significa la fe en los sabios? Rab, eso se considera que leemos estos versículos y que consideramos que lo que está en ellos es la verdad y que con nuestros ojos cerrados queremos observarlos, mantenerlos con toda la fe que tengamos, con toda la fuerza que tengamos. Y ahora nos vamos al otro internet. Pregunta. Usted dijo que estamos experimentando un progreso al ir por encima de la razón. ¿Qué significa hacer esa decisión? Para hacer una decisión se considera que estamos dispuestos a recibir a través de nuestra conexión por encima de nuestro ego, y en la conexión entre nosotros queremos encontrar ese punto de conexión entre nosotros donde neutralizamos nuestros deseos individualizados de recibir y juntos nos elevamos a la fuerza de Binah, a la fuerza de la divinidad. Desde Nueva York 4 preguntan, ¿solo tras una acción de otorgamiento revelamos la fuerza por encima de la razón? El otorgamiento y por encima de la razón son la misma cosa, dice Rab. Pregunta, ¿cuál es el propósito de la decena en mi esfuerzo por encima de la razón? Rab, debéis leer el artículo Arbut y sin eso conectándolo a la decena, si no es con acciones entre él y la decena, no es posible que se eleve a fe por encima de la razón. Pregunta que cuál es el rol de la decena en sus esfuerzos. Ra, el rol de la decena es establecer para él cuál es la razón y qué es elevarse al nivel de fe por encima de la razón y estabilizar frente a él ambos grados en la práctica. Así que sin la decena, él no será capaz de poner en práctica todo eso. Realmente es así. Última pregunta, Rubén de Tel Aviv 2. ¿Cómo incremento la vasija de fe en aceleración y no en su debido tiempo? Eso es lo que estamos intentando hacer para avanzar.
que sea en Ahishena, en aceleración, no en Beito. Beito en su momento, en su tiempo. En Ahishena, en aceleración, es acelerar los tiempos, y por eso queremos construir entre nosotros el sistema de conexión, para que entre nosotros, en la relación entre nosotros, sea como la del superior, con un sistema espiritual, y con eso construir una forma como la de un globo, como la de un globo aerostático que vuela y que no se eleve. Y eso es lo que hacemos. ¿Dónde estamos ahora? Fragmento número 6. Cualquier superación en el mundo se llama caminar por las obras del Creador, ya que un centavo y otro centavo forman una gran cantidad. Es decir, todas las superaciones se acumulan hasta una determinada medida necesaria para convertirse en un cli para la recepción de la abundancia. Superar significa tomar una parte del cli de recepción y añadirlo a los kelim de otorgamiento. Es como el masaj, la pantalla, que debemos poner sobre el aviut, el espesor. De aquí resulta que si uno no tiene deseo de recibir, no hay sobre qué formar el masaj. Por esta razón, cuando la inclinación al mal nos trae pensamientos ajenos, ese es el momento de tomar dichos pensamientos y elevarlos por encima de la razón. Esto es algo que uno puede hacer con todo lo que su alma anhela. No debe decir que ahora recibió rechazo del trabajo. Más bien debe decir que le dieron pensamientos y deseos desde arriba para tener lugar, para introducirlos en la Kedusha. Ciertamente uno necesita imaginarse aquí que ha sido recompensado con la resistencia de la espiritualidad, porque está en un grupo que le añade espesor, aviut, y entonces estará más necesitado de ejemplos, de ayuda del grupo y del Creador. Y así es como puede elevarse y ascender. Es decir, el sentimiento de resistencia y dificultad que tenemos es toda la revelación de la carencia, de que necesitamos ayuda, y necesitamos sentir todo eso como una ayuda desde los cielos, una ayuda desde arriba. Gilad, él primero habla de las dificultades y ahora de oportunidades. Depende de la persona, en qué estado está, porque una persona siempre es elevada en espiritualidad. En cada lugar hay ayuda. Cómo la recibamos o cómo la aceptemos, algunas veces lo hacemos con alegría, otras veces llorando. Eso depende de la preparación y del estado que creamos en la decena, principalmente en la decena, porque todas las molestias son principalmente contra la conexión, para que incrementemos la fuerza de la conexión y hagamos una plegaria por ella. Mujeres Unity 1. Gracias, Rab. ¿Cuál es la diferencia entre pensamientos ajenos y malas intenciones? Rab, pensamientos ajenos que llegan a la persona pueden ser pensamientos en todo tipo de direcciones. Y esos son los pensamientos ajenos que llegan para acercar a la persona a la meta. Esos son los pensamientos ajenos. Y también hay, ¿cómo es lo otro? Sí.
¿Y cómo se traduce esto? Pregunta Ra. Transgresiones en la intención vienen de la persona, pero los pensamientos ajenos vienen desde arriba. Entonces uno tiene que ver si viene de la persona o desde arriba. Y hay más cosas que analizar aquí, pero no entiendo cuál es el problema. Necesitamos ambas cosas y elevarnos por encima de ellos por medio de la conexión. Tenemos que ver en todas estas cosas solamente ayuda, no hay nada más que ayuda. El bien y la misericordia vendrán detrás de mí todos los días de mi vida. Así es como dicen los cabalistas. Ese era el rey David, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Él recibió más golpes que nadie, más que nadie. Y él dice, el bien, la gracia, la misericordia me persiguen todos los días de mi vida. ¿Y qué vida tuvo? Fue algo horrible. Así que tenemos que entender que todo depende de cómo aceptamos estas cosas, que si es para avanzar o si nos agachamos, nos quedamos así agachados. Ita 3. Sandro, il microfono. Sandro, apri il microfono. Ha scritto la domanda in chat. Quando vediamo tutto nero e tutto va nella direzione opposta, devo ancora annullare il mio io, il mio ego? Cuando vemos todo oscuro y que va todo en la dirección opuesta, aún así tengo que anularme a mí mismo, mi ego, o creer que el deseo egoísta que se despierta es lo correcto que tiene que ocurrir. Ra, el deseo de recibir que se revela es natural, es un signo de avance. Nuestro problema es si el Creador nos hace avanzar incrementando nuestro deseo de recibir o si estamos avanzando controlándolo y dirigiéndolo hacia el propósito de la creación. Esa es la cuestión. Si manejamos el deseo de recibir que el Creador incrementa y cada vez lo incrementa más, lo recibimos con comprensión, con entendimiento, diciendo muchas gracias y pidiendo fuerzas para subir por encima de él, ¿o no? Esa es la pregunta. Tenemos que saber cómo trabajar con esto. Hablamos de esto todo el tiempo, o bien con fuerza, con fe por encima de la razón, o bien con la plegaria subiendo por encima de todos estos estados. Mujeres Toronto 1. ¿Cómo nos convertimos en misericordiosos y en fuertes? Rav, uno no tiene que ver con lo otro. Queremos ser buenos, misericordiosos. Esa es nuestra dirección, nuestra orientación. Y con eso queremos ser fuertes en nuestro avance hacia ese estado del bien. Hay recuerdos de vestimenta y de espesor. Entonces, en los registros, dependiendo del registro y cómo lo haga, estos son dos condiciones, dos detalles. Si la dirección es correcta, ¿con qué fuerza ataco las fuerzas que me molestan y alcanzo lo que deseo? Bulgaria 1. Как поднимаем святость эти посторонние, чуждые мысли?
¿Cómo elevamos la divinidad por encima de los pensamientos ajenos? Rav, depende de la medida que elevemos la fuerza de otorgamiento por encima de la fuerza de recepción. Constantemente tenemos que hablar acerca de esto, de la fuerza de otorgamiento, lo importante que es, cuánto está por encima de nosotros. Y cuando hablamos de esto, cada uno se impresiona de todo esto. Está en los amigos, pero no está en mí. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Miro a los amigos, veo a mis estudiantes, a los que llevo estudiando 10 años, a los que llevo enseñando 10 años, por ejemplo, y yo ya estoy en este proceso durante 40 años. Y siento envidia de ellos. Siento envidia. Y estoy feliz de estar celoso porque tengo ese impulso, esa fuerza de avanzar. Часто это получается ¿De acuerdo? Pregunta. Durante la lección específicamente y en la lección matinal, estos pensamientos llegan y me atrapan. Es como un despertar. ¿Cómo utilizarlos correctamente para estar alerta en la lección y no prestar atención a estos pensamientos? No tenemos que dejarlos, sino animarlos y darle gracias al Creador por enviarte tales pensamientos y trabajar con ellos de forma correcta. Tendrás éxito. Tel Aviv 4. Tel Aviv 4. Pregunta. De nuestro estudio, entiendo que fe por encima de la razón es una acción espiritual y aún no estoy ahí. Pero en cualquier caso, hago trabajo en contra del ego, en contra de él. ¿Pero qué es ese trabajo? Ra, todavía no entiendes que toda la acción contra el ego tiene que estar organizada en forma de fe por encima de la razón. Pronto se estabilizará y adoptará una sola forma. Petah Tikva 35. Gracias, Rab. ¿Qué es una verdadera conexión interna entre nosotros y el Creador? Rab, eso se considera que primero hay conexión entre nosotros. Sin eso ni siquiera podemos soñar que nos podemos dirigir al Creador. Debe haber cierto acuerdo, preparación entre nosotros y el Creador, y de esa forma tenemos que anhelar elevarnos hacia Él. Pregunta, ¿cómo por medio de eso apreciamos la conexión por encima de lo que veo, de la conexión con los amigos? ¿Cómo a partir de eso le podemos dar contento al Creador y acercarnos a Él? Rab, pregunta a los amigos. Es una buena pregunta. Recibe las respuestas de tus amigos. Intenta debatir estas respuestas y llegar a una respuesta única en la que todos se incorporen, en la que todos se integren. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos aquí, Gilad? Gilad, tenemos un fragmento aquí acerca de que el bien y la misericordia me perseguirán. La carta 19. Solo el bien y la benevolencia me perseguirán todos los días de mi vida. Como Baal Shem Tov interpreta, el Señor es tu sombra. Como la sombra
que sigue los movimientos del hombre y sus inclinaciones se inclinan en todos los sentidos de la persona. Así es el hombre según el Creador. Esto significa que cuando el amor por el Creador se despierta, uno debe ver que el Creador se ha despertado hacia él con un intenso anhelo. Este es el significado de las palabras de Rabbi Akiva. Feliz eres, Israel, ante quien te purificas y quién te purifica. Por lo tanto, al comienzo del acercamiento del hombre, se le da un alma en forma de círculos. Esto significa que el Creador se despierta hacia él cada vez que hay una oportunidad por parte del hombre de aferrarse al hombre con pasión y anhelo. Esto es lo que nos dice el poeta. Solo el bien y la benevolencia me perseguirán todos los días de mi vida. El rey David es el alma colectiva de todo Israel. Por lo tanto, siempre anhelaba, deseaba y ansiaba la verdadera Debekut con él. Rab dice sí. Son estados muy especiales en los que la persona puede ver que por medio de todo lo que recibe, lo recibe desde el Creador y que el bien y la misericordia me persiguen todos los días de mi vida. Mujeres Rehovot 4. Hola, Rabbi. Hola a todos. Tenemos una pregunta que escudriñar sobre la fe por encima de la razón y la plegaria. Se siente como que todos estamos en fe por encima de la razón y todo lo que pedimos y de lo que hablamos es que la intención en la plegaria sea hacia el Creador y la plegaria está en la boca de los amigos todo el tiempo y la vasija se desarrolla cada vez más. Entonces, ese es el proceso de Malhut comunicando, se combina y cómo se llena todo este proceso. Rab, sí, muchas gracias. Mujeres Mac 3. Hola, Rab, Ikli Mundial. Hemos estado esperando al fragmento número 7 y con su permiso vamos a preguntar. En la revelación de los pensamientos ajenos, el hombre tiene que, y si no consigue avanzar, tiene que trabajar por el camino de la fe. ¿Qué es esa fuerza de voluntad y cómo desarrollarla? ¿Y por qué la fe es una acción colateral? Rab, la plegaria es cuando uno ya tiene una carencia, pero tenemos que llegar a la carencia correcta. Y por eso tiene que conectar con los amigos y construir la carencia correcta. Puede ser alguien muy enorme como Rabbi Yoshi Ben Kisna. Si no se incluye en los amigos, no tendrá la carencia correcta y no avanzará. Por eso, en la conexión con los amigos, él adquiere la carencia correcta entre ellos y precisamente junto con todos ellos eleva esa carencia y el Creador contesta a eso, le contesta a él, contesta esa carencia. Y no hay nada más que eso. Otra pregunta. Lo siento por la pregunta, pero me preocupa mucho los últimos 3 meses. Preguntar en la lección matinal es una acción espiritual y 4 amigas de la decena preguntan esto. Las preguntas que enviamos a veces se escuchan un poco distintas de lo que queríamos decir. Entonces, ¿cómo superar esos estados de rechazo después de haber hecho estas preguntas que no es exactamente como la hicimos? Claro, eso tenéis que hablarlo con el directivo.
yo no tengo nada que ver. Hay muchas cosas que todavía tenemos que arreglar y no dejarlas pasar por alto y solucionar estas cosas para que haya una mejor conexión entre nosotros, para que la traducción sea más correcta, etc. Lo que preguntáis desde un lugar y llega a través de la traducción, pues claro, tiene que haber muchos fallos por el camino. Entonces, comprobad. Y tenemos que corregir estas cosas y anunciar a todos que con estas palabras queríamos decir esto y lo otro. Y aquel que esté en la traducción, que sepa que me tienen que entender de esa forma. Es un trabajo conjunto que tenemos que hacer entre los que hablan y los que traducen. Dice la amiga, otra pregunta de las mujeres. Que una chica se convierta en una mujer es un crecimiento inmenso y eso solo es posible cuando la parte femenina se... Rab dice, no sé de qué estás hablando. No entiendo nada de lo que hablas. La amiga, la pregunta es así. ¿Por qué en el mundo corpóreo? Rab dice, yo no sé nada del mundo corpóreo, del mundo material. Aquí estamos hablando de fe por encima de la razón. Tú estás entrando en una cosa como lo social, lo filosofías. Y nosotros hablamos de Kabbalah, de cómo adquirir la fuerza de otorgamiento del Creador y ser similares a Él, y no de acuerdo con lo que tú dices o lo que otra señora diga o que si una chica se vuelve una mujer. No quiero oír hablar de esos procesos. Nosotros hablamos de la persona que tiene que atravesar ciertos grados y eso es todo. No que esto es el proceso para la mujer, este es el proceso para el hombre. No hay diferencia entre ellos. Sí hay una diferencia en este mundo, bueno, pero en la espiritualidad cada uno de nosotros va a través de etapas que son de hombre y de mujer, las etapas espirituales. Y por eso, si tú lo acercas a formas corporales, te vas a confundir y no vas a entender nada y al final abandonarás el camino de la Kabbalah. Estas teorías que tienes ahí, que una mujer joven que se vuelve una mujer, ¿pero qué es eso? ¿Quién te ha dicho que así tienes que aprender y estudiar? Así no es como habla la sabiduría de la Kabbalah. Mujeres Moscú 8. Если нет ответа на молитву, надо пытаться почувствовать, что неправильно делаем, и корректировать. Pregunta, si no hay una respuesta a la plegaria, ¿tenemos que sentir que no estamos actuando correctamente en nuestra corrección o actuar en fe por encima de la razón y decir que el Creador nos escucha? Rab, en primer lugar, el Creador escucha todo porque está dentro de él, en el sistema de Adam Rishon. Aunque esté roto ese sistema, no importa. Nosotros estamos ahí y todo lo que hacemos, nada ocurre así porque sí, sin una razón, nada desaparece. Todos actuamos dentro de ese mismo sistema, dentro de ese mismo uno, de ese mismo todo. Y todo nuestro trabajo es para establecernos más correctamente en la construcción del sistema por nuestra parte, en construir ese sistema por parte nuestra de forma más correcta. Hoy tenemos Krasnoyarsk. Pregunta. Nos conectamos en la decena, nos damos ejemplos mutuamente.
pero no tenemos la sensación de necesidad de trabajar por encima de la razón. ¿En qué nos está faltando trabajo aquí, Rav? ¿Cómo podéis estar conectados unos con otros para recibir la revelación del mundo superior, del Creador? ¿Cómo vais a revelarlo si no construís una vasija con la intención de otorgar? ¿Cómo? ¿Cómo podéis revelar al Creador si no construís una vasija con fe por encima de la razón, con la fuerza divina? Tenéis que hacer un esfuerzo. Estoy muy feliz de veros en pantalla. Debéis continuar, hacer más y avanzar. ¿Sí? Bueno, Haifa 3. El libro del Zohar nos ayudará a elevarnos por encima de la razón. ¿Cuándo leemos el libro del Zohar? Rav, cuando tengamos tiempo y preparación. Entre tanto, no es algo urgente para vosotros. Tel Aviv 3. Pregunta, ¿qué se considera estar en otorgamiento mientras la persona se ocupa de sus necesidades? Rav, tiene que creer en todo caso que el Creador le está organizando la vida de la forma correcta y esta vida él tiene que aún así encontrar tiempo para el estudio y para el grupo y en conexión con el grupo, estar en conexión con ellos, en el estudio, en nuestros tiempos con Internet, todo es posible. Pregunta, ¿dentro de las acciones hay una posibilidad de añadir una dimensión de otorgamiento? O... Sí, debes. Ita 1. Scusa, caro Rav, impegnandoci con l'immaginazione nella decina. Querido Rav, el invertir, esforzarnos en imaginar, ver al amigo como perfecto, trabajando por encima de la razón, ¿no estamos cayendo en un mundo imaginario y real? Rav, no entiendo lo que está preguntando. ¿Puedes repetir? Repite el amigo. Cuando nos esforzamos en ir con fe por encima de la razón dentro de la decena y en ver a los amigos perfectos, con eso no estamos poniéndonos en riesgo de ver cosas irreales, imaginarias y no estar en el camino espiritual, sino de vernos como en una dinámica de grupo así un poco imaginaria. Rav, en primer lugar, ¿quién sabe lo que es imaginario y lo que es real? Lo real es el grado de Binah, el grado del otorgamiento, el grado del Creador. Y todo lo demás es lo falso y pertenece a Malhut, al deseo de recibir, que lo sentimos dentro de nosotros, en nuestro deseo de recibir, en nuestro vientre. Y por eso tenemos que colocar todo en su propio en su correcto lugar, que es falso, que es verdadero. Binah es verdadero, Malhut es falso. Y tenemos que anhelar todo el tiempo estar en el grado de Binah. Gilad, ¿dónde estás? Fragmento 7 de Rabash. Como la llama unida a la mecha, que el pensamiento extraño se considera asunto de ptila mecha, que quiere descalificar su trabajo. Es decir, que el pensamiento ajeno le da a entender que por parte del intelecto y la razón
no tiene nada que hacer en el trabajo del Creador. Al aceptar el pensamiento ajeno y decir que no quiere dar ningún pretexto, sino que todo lo que la razón dice es cierto, excepto que uno va por el camino de la fe, que es por encima de la razón. Resulta que la llama de la fe se une a la mecha del pensamiento ajeno y resulta que solo ahora puede cumplir la mitzvah de la fe como es debido. Resulta que los cuestionamientos, que las preguntas se convierten en méritos, ya que de otro modo no hubiera podido aceptar ningún mérito por parte de la fe. Esto se alegra en la angustia, que a pesar de sufrir angustias, porque el pensamiento ajeno lo aflige y le hace hablar maldad y calumnia y hablar mal contra el trabajo del Creador, de todos modos se alegra porque ahora justamente puede cumplir el estado de fe por encima de la razón. Y esto se denomina la alegría de la mitzvah. Volvemos a leerlo. Es semejante a la llama unida a la mecha. Es decir, que el pensamiento ajeno se considera asunto de la mecha, que quiere descalificar su trabajo. Es decir, que el pensamiento extraño le da a entender que por parte del intelecto y la razón no tiene nada que hacer en el trabajo del Creador. Y al aceptar el pensamiento ajeno y decir que no quiere dar ningún pretexto, sino que todo lo que la razón dice es cierto, pero uno va por el camino de la fe, que es por encima de la razón. Resulta que la llama de la fe se une a la mecha del pensamiento ajeno. Y así solo ahora puede cumplir la mitzvah de la fe como es debido. Resulta que los cuestionamientos se convierten en méritos, ya que de otro modo no hubiera podido aceptar ningún mérito por parte de la fe. Y esto se alegra en la angustia, que a pesar de sufrir angustias porque el pensamiento ajeno lo aflige y le hace hablar maldad y calumnias y mala lengua contra el trabajo del Creador, de todos modos se alegra, porque ahora justamente puede cumplir el estado de fe por encima de la razón. Y esto se denomina la alegría de la mitzvah. Preguntas, dice Rav. Es un extracto muy potente, muy fuerte. ¿Quién tenemos? A ver. Tenemos a mujeres PT10. Здравствуйте. В отрывке сказано, что посторонние En el fragmento está escrito que los pensamientos ajenos se llaman el malvado que quiere traer maldades a su trabajo. ¿Cómo cómo distinguir entre el estado de la fe y el ego que calumnia? Y Rav dice, no entiendo lo que dices, no te escucho, y si quieres decir algo lo tienes que decir en una frase. No puedo así, dice Rav. Pregunta, ¿cómo distinguir la explicación que el Creador da de ir por encima de la razón o
detrás del ego. Rav, si tú entiendes que todo lo que recibimos en cada momento es para elevarnos a un grado espiritual, para elevarnos en santidad y no descender a cada momento, a cada cosa que ocurre con nosotros, así es como tenemos que considerar y ver nuestras vidas. Y si no lo vemos así, perdemos las oportunidades. Y ese es nuestro problema. Pero por el lado del superior, cada vez que se aproxima a nosotros, siempre nos da las instrucciones, la dirección correcta de acuerdo con el estado en el que nos encontramos. Y entonces nosotros recibimos ciertos impulsos, repulsiones, pero siempre, a cada vez, tengo que ver que sea que sea lo que recibo ahora, todo viene desde arriba, del bueno que hace el bien. El Creador no tiene ningún otro nombre, Él es el bueno que hace el bien. Entonces, si recibo algo malo, es para hacerme avanzar hacia el bien. Y todo, solo el bien y la misericordia, la benevolencia me perseguirán toda mi vida. Así es como tengo que pensar a cada momento de nuestra vida. Dice la amiga, para precisar la pregunta, ¿cómo diferenciar, cómo distinguir cuando voy con fe por encima de la razón y no voy detrás de mi ego que me haga distanciarme de la meta? Rab dice, acabo de decir que todo lo que recibimos lo tenemos que recibir de la mejor forma posible para nuestro avance y a partir de ese momento ir en la dirección correcta y no tengo nada más que añadir. Checoslovaquia 2. Hola, tenemos una pregunta de la decena. Cuando hacemos acciones racionales como asistir a la matinal o conectar entre los amigos, ¿eso sigue siendo fe por encima de la razón? No, fe por encima de la razón se llama a nuestros esfuerzos al querer tener esas acciones de otorgamiento, pensamientos de otorgamiento, a pesar de los pensamientos y acciones egoístas que sentimos en el momento. Eso es lo que se llama trabajar con fe por encima de la razón. Razón es el egoísmo y la fe es la fuerza del otorgamiento y la elevo por encima de mi razón, de mi ego. Mujeres, German 5. Ja, eine Freundin aus dem Zehner fragt, sie kann kein Neid empfinden. Was muss man da machen? Una amiga de la decena pregunta. Ella dice que no siente envidia. ¿Qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Rab, eso no es bueno, pero ya llegará. Ya llegará. No tiene que ser envidia mala, tiene que ser envidia positiva, envidia buena. Pero sí, debe haberla, debe haberla. Conectad más entre vosotras y entonces sentiréis que en la conexión entre vosotras todo tipo de fuerzas y de relaciones que no son precisamente buenas, también pueden ser malas, aparecen. La gente en esos estados normalmente desean distanciarse unos de otros. Y nosotros decimos no queremos distanciarnos, queremos para mantener nuestra cortesía, nuestra educación.
nuestros buenos modales. No. Queremos acercarnos y esa cercanía corregirá todas esas relaciones que se revelan como malas. Y por eso no tenemos miedo de empezar a odiarnos unos a otros, de querer matarnos unos a otros. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo de eso, sino más bien que eso es como algo que te lleva hacia la conexión, hacia la corrección, perdón. Y especialmente por parte de las mujeres, ellas no quieren llevar a cabo esto, no quieren adoptar esto, no quieren acercarse unas a otras y empezar a pensar mal unas de otras. Piensan que eso no es espiritual, pero ¿quién nos ha dicho eso? ¿Quién nos ha dicho que eso no es espiritual? Nosotras tenemos que acercarnos y junto, por el camino, tenemos que corregir nuestras relaciones de una forma con propósito, con una meta, con la meta de revelar que todas esas fuerzas se van a revelar, buenas y malas, se van a revelar en su máxima expresión y específicamente en ellas se revela el propósito de la creación. Cuanta más oposición, rechazo, todo eso junto. Mujeres latín. Obrigada, Ravi. Ravi, o texto fala que a chama da fé está ligada. Gracias, Rav. En el texto está escrito que la llama de la fe está relacionada con los pensamientos ajenos. ¿Qué significa eso? Rav, la intención es solo de los pensamientos ajenos, del rechazo, de la recepción, del egoísmo que despierta luchas entre nosotras, que nos debilita, que nos hace estar confusos. Y de esos estados, precisamente desde ellos nos elevamos a la espiritualidad, específicamente desde esos estados. Cuanto más revelamos una cosa y su opuesta, el más y el menos, el positivo y el negativo en oposición entre ellos, cuanto más crece la distancia entre ellos, esa distancia, ese hueco entre el más y el menos, es ahí donde revelamos al Creador. En esa medida de la distancia entre ellos, revelamos al Creador. Hasta que revelemos todos los mundos que existen entre el más y el menos, entre el positivo y negativo. Y así avanzamos. Bueno, tenemos Ita 3. Maestro, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, maestro. Maestro, Buongiorno. Dice el amigo, cuando hablamos de fe por encima de la razón, realmente me siento muy confuso. Y quiero preguntarle, ¿qué es sentir con la vasija de otorgamiento? Que tenemos que llegar a sentir a través de una vasija de otorgamiento. ¿Hay alguna explicación de cómo podemos llegar a sentir eso, si es posible? Rav dice sí. Tenemos que hablar de esto más y hacer un esfuerzo. Tenemos que leer estos fragmentos, volver sobre ellos 10, 20 veces, no importa cuántas veces. Y también lo que antes leyó Gilad. Tenemos más fragmentos. Sí, también los leímos en la matinal, dice Gilad. No lo de la mañana. El fragmento distinto. Bueno, lo más importante es fe por encima de la razón. Y también tenemos artículos completos que hablan de fe por encima de la razón, especialmente artículos de Rabash. Así que
vamos a incorporarnos en esto, integrarnos en todo eso, porque ese es el estado que tenemos que adquirir y a través de él entrar en la concepción, en el Ibur. Bueno, haremos un esfuerzo por ir en esa dirección. Les pedimos en ese sentido a los amigos que preparen los materiales de estudio, a Dudi, a Roya Coca y a muchas más personas que trabajan junto con ellos. Los deseamos también. Deseamos que tengan una gran ayuda desde los cielos preparando esos materiales y entre tanto nos vamos a separar hasta mañana por la mañana, no es tanto tiempo, pero lo que pido es que leáis todos estos fragmentos, que os adentréis en ellos, que veáis en ellos todo tipo de detalles entre las palabras y veréis cuánto va a ayudaros todo eso. ¿De acuerdo? Solo una cosa más. Me da la sensación de que no le di paso a mujeres del Cáucaso 1. Dice la amiga, gracias, Rav. La pregunta es la siguiente. Cuanto más odiamos hacer una acción altruista en el grupo, ¿es mejor hacer algo en la fe? Sí, dice Rav. Hoy, acerca de Rabash también, cuando es muy difícil leer estos fragmentos y decidimos que vamos a tomar un artículo de Rabash que hable claramente acerca de fe de la razón y encontramos un artículo así. Algo, no recuerdo el nombre del artículo, dice la amiga, dice algo del fruto de algo. Rav dice, no importa, sea lo que sea, es bueno. Rav dice, merece la pena leer el artículo entero, porque cuando lees el artículo entero entiendes mucho más. Nosotros solo tomamos fragmentos de ese documento del artículo, pero en el artículo completo vemos estas cosas, como que la fe por encima de la razón no es algo que sobresale o que es algo aparte de la sabiduría de la Kabbalah, sino que es el elemento más importante para nuestro avance, para entrar en el Ibur, en la concepción, en Mohin, en todos los grados, hasta llegar al final de la corrección. En cada grado tenemos que elevarnos con fe por encima de la razón. Y por eso os deseo todo lo mejor y os digo hasta mañana por la mañana, cuando continuaremos y nos levantaremos con una nueva canción en nuestros corazones. Y acabamos con una canción. Somewhere above these racing thoughts of me, somewhere above these pounding waves of the sea, a thread of light that pulls us through the dark, a broken heart that is waiting to be. My life is calling, a place we belong. Lose myself in you, you were there all along. You like the way. Like the way, away, 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 and we can dance through the storm and together awake in the dawn. Away, away, away. When a reason can't be found and all is lost, fog is falling and it's blinding. I've read a light that pulls us through
the dark, a broken heart that is waiting to be light the way, away, 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 light the way, away, 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 and we can dance through the storm and together awake in the dawn, away, away, away. Love is calling, a place we belong. Lose myself